Bien, amigos, vamos ahora a dar la bienvenida a nuestro invitado de Noticias Digitales de TV Perú. Nos acompaña Fernando Varela, especialista, abogado, laboralista, para que nos explique un poco las implicancias que tiene la nueva disposición del Ejecutivo. El gobierno extendió la vigencia del trabajo remoto en los sectores público y privado hasta el 31 de diciembre de este año, y eso como una medida que busca prevenir contagios ante la COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido a Noticias Digital. Muchas gracias a ti, Jennifer, por la invitación. ¿A quiénes alcanza esta nueva disposición del Ejecutivo, teniendo en cuenta que ya estamos en un proceso de vacunación y que muchas empresas incluso han optado también por la presencialidad de sus trabajadores en medio de este contexto sanitario? Jennifer, esta ampliación va a ser una ampliación que está dirigida a ambos sectores, tanto el sector público como el sector privado. La redacción de la norma no es la perfecta que diríamos, pero hay una disposición transitoria que nos señala que efectivamente es para ambos sectores. Ahora, hay que recordar que el trabajo remoto se encuentra muy vinculado a la emergencia sanitaria nacional. Es decir, en tanto la emergencia sanitaria nacional dure, siempre va a haber trabajo remoto, porque fue una de las herramientas que se dio para que las empresas pudieran mantenerse económicamente viables. Otro tema que hay que tener en cuenta es que en el sector público se va a privilegiar siempre la posibilidad de hacer trabajo remoto porque se está estableciendo dos condiciones muy importantes. Primero, la necesidad del servicio, es decir, es necesario que el trabajador del sector público esté presente presencialmente, valga la redundancia. Y la segunda es, como tú lo acabas de decir, que tiene que demostrar el trabajador y también la entidad que este trabajador ya ha sido vacunado con las dos dosis. Ahora, ese es un aspecto importante, ¿no? Porque claro, hay grupos etarios vulnerables que ya han empezado a recibir sus vacunas, han sido inoculados, pero ¿qué va a suceder con aquellos trabajadores, trabajadoras que optan por no vacunarse y que ya tendrían que regresar a esta presencialidad en el caso, por ejemplo, del sector privado? ¿Qué sucede con estos casos en particular? Es una pregunta muy válida y que está generando el debate en estos momentos, porque ninguna persona puede ser obligada a vacunarse. Es decir, Exacto, es algo muy lo que puedo decir voluntario, es yo no ¿no? estoy, Pero que tiene, pero que tiene claro, repercusiones y además, colectivas, ¿no? sí, perdón, y además de no obligarse a vacunar, tampoco está obligado a informar si está vacunado o no, porque está dentro de su esfera Ujú. de intimidad. Es decir, ¿qué es lo que va a tener que hacer las empresas tanto públicas como privadas? Tener que establecer un sistema de seguridad y salud en el trabajo que garantice que ante la falta de esa información o ante la sospecha de que no hay vacuna, mantener a ese trabajador en trabajo remoto en tanto se pueda, para proteger al resto de trabajadores. Esa es una parte muy importante. ¿Se podrá obligar al trabajador a vacunarse? No, pero va a llegar un momento en que la presencialidad va a ser, digamos, va a regresar, va a retornar, y ahí tendríamos que esperar que el resto de trabajadores esté perfectamente vacunado, que haya esta inmunidad de rebaño que se señala, para que no exista ningún problema de salud. Porque recuerden que no, yo puedo estar vacunado, tú puedes estar vacunada, pero eso no significa que podamos contagiar la enfermedad y podamos obtener la enfermedad y además contagiar a otras personas, de nuestro entorno familiar especialmente. Esto es importante lo que usted señala, porque claro, puede uno estar vacunado, un grupo etéreo vulnerable, mayores de, bueno, ya estamos en 58, 59, sus dosis de vacunas, pero ¿qué sucede con el resto, no? Se tienen que contemplar todas las medidas de bioseguridad. Y en el caso de los trabajadores, porque esta norma señala eso, ¿no? Cuando ya han recibido sus dosis completas, ya podrían regresar a la presencialidad. ¿Qué aspectos se tiene que considerar tanto por parte del centro de labores, el empleador, como el empleado para este retorno gradual físico luego de varios meses que nos hemos adaptado a estas nuevas normalidades, de estas nuevas dinámicas de trabajo? ¿Qué aspectos tienen que estar sí o sí contemplados en esta nueva forma de laborar por parte del empleado? Muy bien, Jennifer. Para no ser técnicos, vamos a utilizar un ejemplo que hago en clases, que es, podemos regresar a la presencialidad. ¿Cuál es la obligación de las empresas o instituciones públicas? Pensar
que no estamos vacunados. Trabajar pensando que los trabajadores que están ingresando a trabajar no están vacunados. Es decir, ahí tiene que haber espacio, tiene que haber control, tiene que haber capacitación. La idea de no pensar que ya todo ha pasado. La idea de pensar que pueden contagiarse y cumplir con todos los procedimientos de bioseguridad que se están estableciendo ahora mismo. Ese es el, digamos, la dinámica que tiene que manejar la seguridad y salud en el trabajo. No solamente los empleadores, porque los trabajadores también tienen que usar la mascarilla, tienen que usar sus herramientas de protección, pensar que todavía seguimos en pandemia, porque por más que haya vacuna o hayan sido vacunados, hay que recordar que en nuestro país todavía le falta mucho camino para poder vacunar al más del 70% de la población, que es lo que dicen, para tratar de bajar esta ola de contagios. Ahora, doctor Varela, hay un tema importante que genera muchas dudas con respecto a este nuevo plan de retorno, porque claro, a medida que avanza la vacunación, el proceso de vacunación, que podamos ya conseguir, esperemos pronto, la inmunidad de rebaño, muchas industrias, muchas requerir ya la presencialidad de sus trabajadores. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se tiene que avisar al trabajador que ya toca retornar a la presencialidad, teniendo en cuenta que, claro, las nuevas dinámicas, como por ejemplo la educación a distancia a las madres, padres de familia, les implica una mayor responsabilidad familiar? ¿Cómo se tiene que idear ese nuevo plan de retorno sin perjuicio tanto del empleado como del empleador? Y ese es un tema muy, muy importante lo que dice Jennifer, porque no se ha establecido legalmente. Y al no estar establecido legalmente, lo que va a quedar es determinarlo entre el empleador y el trabajador. Ahora, la dinámica, como tú lo dices, ha cambiado. Por ejemplo, hay puestos que ya no requerirían regresar. Por ejemplo, no se entendería que si ya hemos avanzado nosotros en 1 año y medio prácticamente en manejar mesa de partes virtual, que se regrese a la mesa de partes física. Entonces, deben haber áreas donde el empleador tiene que decir, bueno, ya no me resulta necesario, porque o tengo menos trabajadores o porque ya lo he sistematizado. Es una parte muy importante. Y la segunda es, luego de este ejercicio, establecer realmente cuál es el número mínimo de trabajadores que tengo que regresar. Sería muy irresponsable, en la circunstancia en la que nos encontramos, hacer regresar al 100% de trabajadores a la presencialidad. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en un proceso de pandemia importante, porque eso ha pasado con muchas trabajadoras y no se ha dicho. Muchas trabajadoras han tenido que renunciar al empleo porque entre lo que ganaba el esposo y lo que ganaba el esposo se tenía que hacer una ponderación porque no podían traer a nadie a casa para que cuide a sus hijos y ellos tenían que estar cuidándonos para que estén en el colegio. Muchas de las trabajadoras han sido el sector más vulnerable en relación tanto a despidos o las propias renuncias para mantener, digamos, la economía en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Un tiempo prudencial, un tiempo en el cual además se tiene que establecer que el empleador ha cumplido con todos los procedimientos de seguridad para tener un número sustancial de trabajadores de regreso en la empresa. Y un tiempo prudencial yo quiero que es a partir de 1 mes. Pero como te digo, Jennifer, no se ha debatido legalmente, pero es lo que estamos Determinado discutiendo los legalmente. especialistas en derecho laboral. Sí. No hay una disposición como tal legal. Ahora, doctor, hay un aspecto importante también, ya hablando del trabajo remoto en sí, se extiende hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre, e implica obviamente muchos aspectos que recién han salido a relucir a partir de la pandemia, y cómo cumplir con estas disposiciones sin que sea un perjuicio para el trabajador desde casa. Jennifer, se requiere una modificación normativa. Mira, antes de la pandemia, los únicos trabajos a distancia que se encontraban regulados era el trabajo a domicilio y el teletrabajo. El trabajo remoto es una respuesta de emergencia. Tan respuesta de emergencia es que no puedo yo tratar de llegar a un acuerdo con mi trabajador. La ley me faculta a yo como empleador tener la facultad de trasladar a quien quiera o quien estime conveniente al trabajo remoto. Y esta norma no ha sido desarrollada. Dice, por ejemplo, que el empleador y el trabajador pueden llegar a un acuerdo en relación a quién asume los gastos de energía, del internet, etcétera. Pero el pueden es un condicional, no es una obligación.
La modificación tiene que ser de tal manera que exista una norma real de trabajo remoto, o de repente buscar hacer, digamos, una conjunción entre lo que es el trabajo a domicilio, el teletrabajo, trabajo remoto. Entendería una ley de trabajo a distancia, por ejemplo, que tengan como homologación la obligación de llegar a un acuerdo para asumir los gastos propios de realizar el trabajo fuera de la empresa. Del respeto al horario de trabajo. Hay un pequeño párrafo que se dio una norma especial sobre, pero no había un desarrollo normativo claro. Entonces tiene que existir una modificación, de repente una ley del trabajo a distancia que involucre trabajo a domicilio, teletrabajo y un trabajo remoto que de repente esté ahí regulado para épocas de pandemia, para épocas en las cuales no queremos llegar, pero que nos encuentre preparados. Y eso, como te digo, tiene que pasar por un desarrollo normativo que lamentablemente no se ha hecho a más de un año de pandemia. Como es el caso que sí tendríamos en el caso de el teletrabajo, la aprobación de la ley de teletrabajo, ¿cuáles son las diferencias? ¿En qué difiere tanto estas nuevas modalidades a las que estamos expuestos en medio de este contexto sanitario, el teletrabajo, el trabajo remoto y también el mix que hay entre ambos? Porque hay muchas empresas que han optado también por trabajo en casa unos días y trabajo presencial para coordinaciones físicas, tanto del empleador como el trabajador en la empresa en sí. ¿Cuáles son estas distintas disposiciones, estos distintos modalidades y qué salvaguarda o qué marco legal tienen actualmente, doctor Varela? Vamos, Jennifer, a una diferencia sustancial. Cuando hablamos de teletrabajo, yo puedo contratar o puedo pactar un teletrabajo, por ejemplo, contigo, desde el origen de tu relación laboral o durante el desarrollo de tu relación laboral. Desde el origen de la relación laboral, Jennifer, quiero contratarte. Y Jennifer me dice, sí, quiero trabajar con usted, sí, pero yo quiero trabajarte como teletrabajo. Desde ahí pactamos condiciones de horario, para usted una computadora, un impresor, un escáner, algunas cámaras. O también empezaste a trabajar con nosotros de forma presencial y durante el desarrollo de la relación laboral, pasado un par de años, me dices, doctor, yo quiero hacer teletrabajo. Ahí hacemos un acuerdo. En cambio, en el trabajo remoto, por ser una norma de la pandemia, no hay acuerdo que baste. Simplemente yo como empleador te Es digo, unilateral. te das para allá, exactamente. Entonces ahí dentro de esa unilateralidad, lo que sucede es que no hay acuerdo sobre el tema, por ejemplo, de quién asume los gastos. Y es uno de los principales debilidades del trabajo remoto. Que es sobre todo en un contexto donde es la prórroga de pandemia. podría extenderse, ¿no? Podría extenderse porque Se va a a ciencia cierta extender, no se va a sabemos extender. si se va a extender. No sabemos Efectivamente, hay cuándo que ser termine. realistas. Exactamente. Hay que ser realistas, se va a extender, como decía al inicio de la entrevista. Está relacionado en tanto dure la emergencia sanitaria nacional. Y la emergencia sanitaria nacional va a durar hasta cuando estemos realmente protegidos. Y no quiero pues yo ser pesimista, pero cada vez tenemos noticias sobre nuevas variantes. No sabemos si estamos preparados. La vacuna que estamos recibiendo, dicen los médicos y especialistas, es por cerca de 8 meses. Necesitamos una logística por parte del Estado y por parte de privados de tener las vacunas suficientes para seguir vacunándonos pasado este tiempo. Y mientras no tengamos esa seguridad, Jennifer, habrá emergencia sanitaria nacional y habrá la necesidad de usar el trabajo remoto. Y sobre todo la necesidad de esto que usted señala, un marco legal que salvaguarde finalmente al trabajador, la trabajadora que desde casa está haciendo uso de su internet, sus elementos dispositivos y que hoy por hoy no hay mucha claridad al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando Varela, especialista, abogado oral, explicándonos un poco en qué consiste esta nueva disposición del Ejecutivo de ampliar el trabajo remoto en los sectores públicos y privados hasta el próximo 31 de diciembre, esto evidentemente como una medida para prevenir los contagios de la COVID-19. Gracias por su participación en Noticias Digital. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jennifer, a ti. A esta hora de la mañana saludamos al doctor Fernando Varela, él es abogado laboralista, para hablar sobre la extensión del trabajo remoto hasta diciembre de este año. ¿Cómo está, doctor Varela? Bienvenido. Patricia, muy buenos días. Feliz domingo y gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo y explíquenos por favor qué implica para este sector de trabajadores que están trabajando desde casa
esta extensión? ¿Hay algo que deba primar, digamos, en el contrato, en el convenio que tienen con su empresa o con el sector público? En primer lugar, debemos partir señalando, Patricia, que el trabajo remoto se encuentra muy vinculado con el estado de emergencia nacional sanitaria. Cada vez que este estado de emergencia nacional sanitaria se amplíe, se va a ampliar definitivamente el trabajo remoto y eso es lo que ha sucedido. Se ha ampliado hasta el 31 de diciembre. Recuerda que la anterior ampliación fue hasta el 31 de junio. Ahora se ha ampliado porque se entiende que todavía estamos pasando por una etapa de pandemia en la cual no todos los ciudadanos están vacunados. Y hay un punto muy importante. Este trabajo remoto, si bien se amplía hasta el 31 de diciembre de este año, se está estableciendo en esta norma que en el sector salud y en el sector público se puede ir ya incluyendo a los trabajadores que se encontraban en licencia o haciendo trabajo remoto, si es que hay necesidades en el servicio y algo muy importante, si acreditan que ya han estado vacunados con su segunda dosis. El trabajo remoto no requiere una modificación en el contrato, porque hay que recordar que es una modalidad que por pandemia se estableció como facultad del empleador. Es decir, para poder salir de ese problema donde teníamos que reactivar la economía, se le dejó la facultad al empleador para que decida qué trabajador o qué grupo de trabajadores podrían realizar trabajo remoto o no, aparte de las características propias de proteger a los trabajadores que se encontraban en el grupo de riesgo. Doctor, y muchos aquí se hacen la pregunta de respecto a: yo suspendí mi tratamiento por una enfermedad grave, ya lo retomé y estoy en mi salud más estable. No necesariamente tengo la vacuna, pero fui una mujer quizás embarazada, ya di a luz, dejé ese rango quizás de riesgo. ¿Son personas que también deberían ser consideradas o la norma es muy específica solamente para aquellos que se hayan vacunado? No necesariamente, porque actualmente hay un grupo de trabajadores que está haciendo trabajo remoto y hay un grupo, como es tu caso, por ejemplo, que está haciendo trabajo presencial. Digamos que tú te encontrabas embarazada hace unos meses, el año pasado. No tenías por qué acudir al canal porque estabas en el grupo de riesgo. Resulta que ya diste a luz, ya pasaste la etapa más complicada del embarazo y del posterior al parto, ya podrías, pero ahí quedaría en una definición entre el empleador y la trabajadora. Puede ser que el empleador diga: no te preocupes, vamos a enviarte las cámaras, la conexión para que lo hagas desde casa, o resulta que tienes que estar presente y tendrías que pasar por una evaluación médica. El medio ocupacional dará el ok, dará el visto bueno y tú podrías trabajar. Pero recuerden a todo el público teleaudiente que no necesariamente el hecho de que haya trabajo remoto significa que las empresas dejen de tener los elementos de seguridad y los presupuestos de seguridad. Tiene que haber distanciamiento, tiene que haber un médico ocupacional, tiene que estar todo el sistema de seguridad y salud del trabajo diseñado para proteger a los trabajadores de un contagio, porque resulta que tú puedes estar vacunada, pero si en la empresa o en la institución te contagias, tú puedes contagiar a una persona de tu entorno íntimo familiar que no se encuentra vacunado, y eso tampoco se puede tolerar. Exacto, sobre todo ante el riesgo de una tercera ola, de una nueva variante en el país. Es decir, hay muchas condiciones que precisamente determinan también el factor laboral. Doctor, cuando hablamos del trabajo remoto, al principio todo fue muy incierto y muchas personas demandaban incluso el apoyo de sus empresas, el sector público: no tengo datos, no tengo una laptop en que trabajar, no tengo los equipos. Me parece que medianamente se fue resolviendo, pero otro sector también generaba una intromisión para muchos, el que su empleador le pide instalar cámaras, algún software o fotos a cada hora. ¿Estas condiciones se han ido resolviendo en todo el marco que implica el sistema remoto? ¿Habrán muchas denuncias? No sé si usted sabe el dato respecto a las condiciones bajo este formato. Por supuesto, Patricia. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el empleador tiene una facultad muy importante, que es una facultad de dirección, es la facultad de dar órdenes. También tiene una facultad de fiscalización, o sea, fiscalizar si esa orden está, digamos, se ha cumplido. Pero tanto la fiscalización como la dirección y posteriormente la sanción son facultades que se encuentran limitadas por los derechos constitucionales de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran en su hogar. Al encontrarse en su hogar, no está autorizado que ellos puedan poner cámaras para que puedan estar vigilados las 24 horas, porque esas cámaras no solamente apuntan al entorno laboral del trabajador, sino a este entorno familiar al que se encuentra obligado por el trabajo remoto. Ese es un límite. ¿Qué sucede? Que, como decías tú, todo salió tan apresurado
que hay la norma del trabajo remoto es una norma mal hecha, mal implementada y con muchos parches. Tanto así que hasta el momento, ya ha pasado más de un año, cerca de un año y medio de la pandemia, y el trabajo remoto no se ha modificado en algo muy sustancial. Muchos trabajadores ahí han ido a su casa a prestar servicios, pero ellos están corriendo con la cuenta de la electricidad, con la cuenta de las computadoras, con la cuenta del internet. Recuerda que no solo están trabajando ellos, han tenido que ampliar la red de internet porque también están sus hijos en colegio. Y la norma no establece que el empleador, si traslada al trabajador, debe asumir los costos. Lo que dice la norma desde hace más de un año, que el empleador puede asumir, lo deja incondicional. Ahí debieron aprovechar la oportunidad para establecer un criterio que estableciera que no se vean perjudicados también los trabajadores. Muy bien, entonces, bueno, en tanto eso no se ha regulado, tampoco pueden obligar, entendemos, al trabajador esta serie de condiciones. Muchos trabajadores que están bajo el sistema remoto se preguntan si al volver van a tener que devolver algunas horas, que compensar algunas horas extras si vuelven al trabajo presencial. Los que realizaron trabajo remoto desde un inicio no tienen nada que compensar. El tema va a ser con los trabajadores que se encontraban en licencia con goce de remuneraciones. Recuerda, Patricia, que cuando empezó todo este problema de la pandemia, los empleadores podían enviar a los trabajadores de forma remota, pero habían trabajadores que por sus funciones no podían hacerlo. Entonces tenían que dejarlos y por su salud no podían tampoco hacer un trabajo presencial. Entonces han venido gozando más de un año de licencia remunerada. Ellos al regresar van a tener que compensar. Y ahí tiene que haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador para poder programar esa compensación. Y esa compensación también puede ser vía remota, si es que se puede, o presencialmente. Muy bien, doctor. Vamos terminando. La última pregunta. Se viene un feriado no laborable el 29, entonces muchos se preguntan, cuando estoy en la función remota, ¿también tengo el derecho de desconectarme, me libero de todo, apago mi celular? ¿Es esto válido o el estar en trabajo remoto me condiciona a estar totalmente disponible? No, en absoluto. El trabajo remoto no significa que nos hayamos olvidado de los feriados, ni de las vacaciones, ni de los derechos de los trabajadores. Tú has dicho algo muy importante de desconexión y hay un tema muy importante que empezó en Francia hace más de 8 años que se llama la desconexión digital. También nos falta una norma. Se ha señalado un párrafo la obligación que tienen de desconectar digitalmente, pero ese es un tema que se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar. La desconexión digital. Lamentablemente por este entorno de pandemia, por este entorno remoto nos olvidamos de los horarios, nos olvidamos de todo. Y hay que respetarlos porque eso también puede crear contingencias para los propios empleadores. Si un trabajador puede acreditar que se le ha enviado una comunicación por correo electrónico el día martes o se le ha enviado por WhatsApp una orden, ese es un trabajo de hora extra que tiene que asumir y si no asume puede ser multado y obligado a que se pague esa suma al trabajador. Buen dato, doctor. Muchas gracias por su conocimiento. Ha sido muy instructivo y clarísimo para todo nuestro público. Gracias, doctor Varela. A ti, Patricia, muchas gracias. El doctor Fernando Varela, abogado laboralista, resolviendo dudas respecto al trabajo remoto.